Hay un tipo especial de soledad que se siente cuando las personas que más quieres simplemente se alejan. Para Mitch Rowan, de 62 años, ese dolor llegó cuando su esposa se marchó sin decir nada y sus tres hijos adultos dejaron de devolverle las llamadas. Sentado solo en una casa vacía, tomó una decisión. Condujo hasta las montañas para encontrar la cabaña abandonada de su padre, una estructura que llevaba 40 años en ruinas. Con solo una tienda de campaña y herramientas básicas, Mitch comenzó a reconstruirla a mano. Día tras día trabajó solo. Entonces ocurrió algo inesperado. Su trabajo atrajo a desconocidos, luego a vecinos y finalmente a sus hijos de vuelta a casa. ¿Podría la reconstrucción de una cabaña en ruinas realmente unir a una familia rota? Antes de continuar, ¿nos dices desde dónde nos estás escuchando? Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Mitch Rowan había pasado 35 años creyendo que entendía su vida. Se había casado con Diane Foster cuando ambos tenían 27 años, lo suficientemente jóvenes como para pensar que el amor era sencillo y lo suficientemente mayores como para saber que no era así. Habían construido lo que todos llamaban una buena vida, una casa de 2 plantas en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Asheville. 3 hijos sanos, un trabajo estable como ingeniero civil para el condado. Diseñaba puentes y sistemas de agua, cosas que duraban, cosas de las que la gente dependía sin siquiera pensar en ellas. Ese era el tipo de hombre que había sido, fiable, invisible en el mejor sentido de la palabra. Sus hijos habían crecido en esa casa. Kyle, el mayor, de 34 años, trabajaba en Charlotte y llamaba cada pocos meses. Brenna, de 31 años, daba clases en una escuela primaria en Raleigh y enviaba mensajes de texto de vez en cuando con fotos de su clase. Joanna, la menor, de 28 años, se había mudado a Atlanta para trabajar en marketing y mantenía la distancia incluso antes de que todo se viniera abajo. Eran buenos hijos, ahora ya adultos, pero en algún momento habían dejado de necesitarlo. Se había dicho a sí mismo que era natural, incluso saludable. Se suponía que los hijos se iban. Lo que no había esperado era que Diane también se fuera. Las señales habían estado ahí si hubiera querido verlas. Durante los 2 últimos años de su matrimonio, ella se había vuelto más callada. Había dejado de preguntarle por su día. Había empezado a pintar con acuarelas y pasaba horas en la habitación de invitados con su caballete, con la puerta cerrada. Cuando él se asomaba, ella le sonreía, una sonrisa pequeña y distante que no llegaba a sus ojos, y le decía que estaba bien, que solo estaba concentrada. Él la creía porque era más fácil que hacerle preguntas más profundas. La jubilación había llegado la primavera pasada. Mitch había cumplido 62 años en marzo, y en mayo había vaciado su oficina y entregado su placa del condado. Había imaginado este momento de otra manera, viajando, tal vez, o construyendo por fin ese taller en el garaje. Diana había mencionado que quería visitar la costa para alquilar una casa en Oregón durante un mes y pintar el océano, pero él se resistía, sin saber qué hacer con unos días que no tenían estructura ni propósito. Las semanas habían pasado sin pena ni gloria. Había visto la televisión, había ordenado el garaje 3 veces. Se sentía cada vez más pequeño. Entonces, una mañana a finales de junio, se despertó con un silencio que le pareció diferente. El lado de la cama de Diane estaba hecho, con las esquinas remetidas con la precisión que ella siempre había utilizado. Su armario estaba medio vacío. El lavabo del baño, donde sus lociones y cremas solían abarrotar la superficie, estaba limpio, vacío, salvo por su maquinilla de afeitar eléctrica y una pastilla de jabón. Recorrió la casa llamándola por su nombre, sabiendo que no respondería. En la cocina, la cafetera estaba fría. Su taza favorita, la que tenía el asa astillada y que se negaba a tirar, había desaparecido. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo su ausencia. Intentó llamarla. Su teléfono pasó directamente al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, llámame. Nada. Primero llamó a Kyle, luego a Brenna y después a Joanna. Kyle parecía molesto. Papá, estoy en una reunión y le prometí que la llamaría más tarde, pero no lo hice. Brenner había sido más amable, pero distante. Estoy segura de que está bien, papá. Quizás solo necesita un poco de espacio. Joanna no respondió. Esperó durante 3 días.
Se sentó en la sala de estar donde habían visto juntos la televisión durante 35 años, donde habían abierto los regalos de Navidad y discutido sobre los colores de la pintura, y se habían quedado dormidos en el sofá viendo películas. La casa le parecía enorme y sofocante al mismo tiempo. Al cuarto día se encontró de pie en el garaje, mirando una caja de cartón que no había abierto en décadas. Dentro estaba el viejo cinturón de herramientas de cuero de su padre, agrietado y rígido por el paso del tiempo, pero aún intacto. Frank Rowan había llevado ese cinturón todos los fines de semana, construyendo cosas, arreglando cosas, siempre trabajando con sus manos. Mitch lo sacó con cuidado, sintiendo el cuero frío contra sus palmas, y algo se movió en su pecho. Debajo del cinturón de herramientas había fotografías. Su padre en la cabaña en 1978, sonriendo junto a una pila de troncos recién cortados. Su madre sentada en lo que habrían sido los escalones de la entrada, sosteniendo un termo de café. Y el propio Mitch, de unos 14 años, sin camisa y quemado por el sol, sosteniendo un martillo como si supiera qué hacer con él. La cabaña. No había pensado en ella en años. Su padre había comprado el terreno en las montañas Blue Ridge cuando Mitch tenía 12 años. 10 acres de bosque y rocas con un claro que daba al valle. Frank soñaba con construir un refugio familiar, un lugar al que escapar los fines de semana y en verano. Había dibujado planos, bocetos aproximados en papel milimetrado, que mostraban una cabaña de 2 habitaciones con un loft y una chimenea de piedra. Durante 3 años, cada fin de semana, padre e hijo iban juntos en coche y trabajaban en ella. Despejaron el terreno, echaron los cimientos y levantaron las paredes con troncos cortados a mano por el propio Frank. Entonces Frank enfermó. Cáncer de pulmón, rápido y brutal. Murió 6 meses después del diagnóstico, y la cabaña murió con él. La madre de Mitch vendió la mayoría de las herramientas de Frank, pero conservó el terreno, incapaz de desprenderse de él por completo. Cuando ella falleció 5 años después, la propiedad pasó a manos de Mitch. Él pagaba los impuestos cada año sin pensar mucho en ello, una pequeña partida en el presupuesto familiar. Nunca había vuelto. Ahora, sentado en su garaje vacío con el cinturón de su padre en las manos, Mitch sintió algo que no había sentido en meses. Una atracción, una dirección. Pasó los 2 días siguientes buscando la escritura, rebuscando en los archivadores hasta que encontró los mapas topográficos originales y los documentos de la propiedad. La cabaña seguía allí, o lo que quedaba de ella, a 4 horas al noroeste, lo suficientemente adentrada en las montañas como para que la cobertura fuera irregular. Y la ciudad más cercana estaba a 45 minutos por una carretera sinuosa. No le había dicho a nadie que se marchaba. Había cargado su camioneta con una tienda de campaña, un saco de dormir, herramientas básicas y comida suficiente para una semana. Había cerrado la casa con llave y se había alejado de su vida suburbana con una claridad que parecía casi temeraria. El viaje lo llevó por un territorio familiar que se volvió cada vez más salvaje. Asheville dio paso a pueblos más pequeños y luego a nada más que bosques y carreteras sinuosas que subían cada vez más con cada kilómetro. Se detuvo una vez para repostar y tomar un café, y el joven empleado lo miró con indiferencia, como si fuera un anciano más de paso. Cuando giró por el camino forestal sin señalizar que llevaba a la propiedad, el sol estaba bajo y las sombras eran largas. El camino estaba peor de lo que recordaba, lleno de baches y cubierto de maleza. Las ramas arañaban los laterales de su camioneta. 2 veces estuvo a punto de dar media vuelta, convencido de que se había perdido, pero entonces vio la vieja señal, una pila de piedras que su padre había apilado en el límite de la propiedad. El claro apareció de repente, abriéndose como una herida en el bosque. La cabaña era apenas reconocible. Lo que antes habían sido paredes ahora eran vigas derrumbadas, grises y podridas. El techo se había derrumbado por completo, dejando solo la chimenea de piedra en pie, como una lápida. 40 años de intemperie habían recuperado la mayor parte de lo que su padre había construido. Los árboles jóvenes crecían a través de los huecos en los cimientos. Las enredaderas lo cubrían todo. Mitch se quedó sentado en su camioneta durante mucho tiempo, con el motor apagado, mirando las ruinas. Esto era un error, era una locura. Tenía 62 años, estaba solo y se enfrentaba a un proyecto que le llevaría meses, si es que era posible. Pero cuando finalmente salió,
Cuando sus botas tocaron el suelo que su padre había pisado, algo se asentó en él. El aire olía a pino y tierra. El silencio era total, salvo por el viento que se movía entre los árboles. Sin tráfico, sin vecinos, sin una casa vacía que le recordara todo lo que había perdido. Pasó la primera noche en su camioneta, incapaz de montar la tienda de campaña en la oscuridad. Comió un sándwich frío y observó cómo aparecían estrellas en cantidades que había olvidado que existían. Su teléfono no tenía cobertura. Nadie podía localizarlo, aunque quisieran. Por la mañana recorrió el perímetro de la cabaña en ruinas, evaluando los daños con ojo de ingeniero. Los cimientos estaban agrietados, pero se podían salvar. Dos de las paredes originales aún conservaban su integridad estructural, aunque por poco. La mayoría de los troncos tendrían que ser retirados y sustituidos. No era un proyecto de restauración, era una reconstrucción completa. Allí de pie, a la luz del amanecer, Mitch había sentido la presencia de su padre con tanta fuerza que casi le dolía. Frank Rowan había empezado algo aquí y nunca lo había terminado. Ahora su hijo completaría lo que él había comenzado, no porque tuviera sentido, ni porque nadie se lo hubiera pedido, sino porque necesitaba construir algo que durara. Desempacó su camioneta metódicamente y montó su tienda de campaña junto a las ruinas, donde eventualmente se levantaría nuevamente la cabaña. Colocó sus herramientas, martillo, sierra, nivel, cinta métrica, y las dispuso con cuidado en un banco de trabajo improvisado hecho con una vieja puerta apoyada sobre caballetes. Al mediodía comenzó a limpiar los escombros, quitando la madera podrida pieza por pieza, revelando los huesos del sueño de su padre debajo. El primer día completo de trabajo real le enseñó a Mitch lo ambicioso y quizás insensato que era realmente su plan. Se despertó al amanecer con la espalda ya dolorida por dormir en el suelo. La tienda le ofrecía refugio, pero no comodidad, y a sus 62 años, su cuerpo le recordaba cada año que había pasado con articulaciones rígidas y músculos doloridos. Preparó café instantáneo en un pequeño hornillo de camping, observando cómo se levantaba la niebla del valle, y se dijo a sí mismo que el dolor desaparecería cuando se acostumbrara al trabajo. No fue así. A media mañana, había retirado suficientes escombros como para dejar al descubierto lo que quedaba de la estructura de la cabaña. La evaluación fue peor de lo que esperaba. El techo no solo se había derrumbado, se había podrido desde dentro, arrastrando consigo la mayoría de las vigas de soporte. El daño causado por el agua se había extendido por las paredes, convirtiendo los sólidos troncos en madera esponjosa y desmoronada que se deshacía en sus manos. Se quedó de pie en lo que solía ser la sala principal, mirando al cielo abierto donde debería haber estado el techo, y sintió el peso de lo que se había comprometido a hacer. No era un proyecto para el fin de semana. Ni siquiera era un proyecto para un mes. Se enfrentaba a un derribo completo y a cientos de horas de trabajo que pondrían a prueba todos sus límites. Los cimientos contaban la peor historia. Su padre había vertido hormigón en 1978, un trabajo sólido que había durado, pero los años habían abierto grietas que ahora goteaban y se desplazaban. Las heladas habían desplazado algunas secciones. Si quería que la cabaña aguantara otros 40 años, tendría que reparar o sustituir la mayor parte. Mitch había aprendido ingeniería estructural en las aulas y la había aplicado a proyectos municipales. Puentes por los que circulaban miles de coches, sistemas de agua que abastecían a comunidades enteras. Pero ese trabajo siempre había implicado equipos, maquinaria, contratistas. Ahora solo estaba él, sus manos y toda la fuerza que pudiera reunir. Agarró la viga de la esquina que en su día había anclado la pared este, con la intención de comprobar su integridad. La madera se desmoronó en cuanto la agarró, disolviéndose en trozos de podredumbre y serrín que se esparcieron por sus botas. La viga parecía sólida desde la distancia. De cerca, no era más que podredumbre mantenida unida por la costumbre. Algo se rompió en su interior. Entonces se sentó con fuerza en una sección de los cimientos que aún se mantenía en pie, se llevó las manos a la cabeza y lloró por primera vez desde que Diane se había marchado. Las lágrimas brotaban a raudales, acompañadas de feos sollozos que sacudían todo su cuerpo. Lloraba por su matrimonio, por el silencio de sus hijos, por su padre,
que había muerto antes de terminar lo que había empezado. Lloró por tener 62 años y estar solo en las montañas con un proyecto que podría matarlo, o al menos romper lo que quedaba de su orgullo. El llanto duró hasta que se acabó. Al final, las lágrimas se detuvieron porque ya no quedaban más que derramar. Se secó la cara con la manga, miró las ruinas que lo rodeaban y sintió que algo se endurecía en su pecho. Podía marcharse, recoger la tienda, volver a Asheville, vender la propiedad y aceptar que algunas cosas estaban destinadas a quedar sin terminar. Nadie le culparía. Nadie sabría siquiera que lo había intentado o podía quedarse. La selección le parecía enorme y sencilla al mismo tiempo. Su teléfono, que estaba sobre la mesa de trabajo, mostraba una sola barra de cobertura. Lo cogió y buscó el número de Joanna, su hija menor, la que siempre había sido más difícil de localizar, pero también la que, cuando era pequeña, los seguía a todas partes, preguntándole cómo funcionaban las cosas. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. «Papá». Su voz tenía el tono apresurado de alguien a quien interrumpen. «Estoy en el trabajo. ¿Puede esperar? Solo quería hablar un momento», dijo él, tratando de mantener la voz firme. «¿Sobre qué? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo?» «Estoy bien. Estoy en la antigua casa del abuelo Frank. La cabaña». Silencio al otro lado de la línea. «Entonces, esa vieja casa, ¿por qué irías allí?» «La estoy reconstruyendo». «La cabaña. Pensé que cuando estuviera terminada, podríais ir todos». «Papá, ahora mismo no puedo hablar. Tengo una reunión en 5 minutos». Su impaciencia cortó la línea como una navaja. «Claro, por supuesto. Pensé en volver a llamarte». «De acuerdo, lo prometo. Tengo que irme». La línea se cortó antes de que pudiera despedirse. Mitch se quedó mirando el teléfono durante un largo rato y luego lo dejó con cuidado, con la pantalla hacia abajo, para no tener que mirarlo. Ella había dicho que volvería a llamar. No lo haría. Ambos lo sabían. El rechazo no debería haberle sorprendido. Sus hijos se habían ido alejando durante años, sus vidas llenas de obligaciones y distancias que no tenían nada que ver con la geografía. Pero escuchar la voz de Joanna tan apresurada, tan desinteresada, cristalizó algo que había estado evitando. Ya no lo necesitaban. Quizás nunca lo habían necesitado. Ese pensamiento debería haberlo devastado. En cambio, desencadenó algo más. Ira, tal vez, o simplemente una obstinada determinación. Había pasado toda su vida construyendo cosas para otras personas, infraestructuras que ellos usarían sin pensar, una casa en la que su familia ya no cabía, una carrera que terminó en el momento en que se jubiló. Todo lo que había hecho había sido en beneficio de otros. Esta cabaña sería diferente. Esta sería suya. Se levantó, se sacudió el serrín de los vaqueros y miró las ruinas con nuevos ojos. Sí, era un desastre. Sí, le llevaría meses. Sí, quizá fuera demasiado viejo y estuviera demasiado solo para lograrlo, pero estaba allí y el trabajo estaba ante él, y por primera vez en mucho tiempo tenía una razón para levantarse por la mañana. Cogió una palanca y empezó a arrancar sistemáticamente las secciones podridas, apilando todo lo que se podía salvar y desechando el resto. El trabajo físico canalizó su ira y su dolor hacia algo productivo. Cada trozo de madera en ruinas que retiraba era una pequeña victoria. Cada clavo que sacaba era un progreso. A última hora de la tarde, había limpiado la mayor parte de los escombros del techo derrumbado y había creado una pila de madera que aún podía ser útil. Tenía las manos cubiertas de astillas y ampollas. Los hombros le dolían de cansancio, pero la vista era diferente, organizada, con un propósito. El esbozo de lo que podría ser comenzaba a surgir de lo que había sido. Cuando el sol se ocultó tras la línea de las cumbres, Mitch descubrió algo que lo dejó paralizado. Debajo de una sección de la pared derrumbada, protegidas por el ángulo de la caída, había 3 vigas macizas talladas a mano que su padre había moldeado décadas atrás. La madera era de roble viejo, densa y oscura por el paso del tiempo. Mitch pasó la mano por la superficie y sintió las marcas del hacha ancha de su padre, aún visibles en las vetas. Estas vigas eran sólidas, perfectas. La artesanía de su padre había sobrevivido a todo lo demás. Mitch las sacó con cuidado, una por una, y las llevó a su banco de trabajo. Eran pesadas, fácilmente 100 libras cada una, pero se las arregló. Las colocó una al lado de la otra, examinando cada centímetro, sin podredumbre, sin grietas graves.
Habían estado esperando 40 años a que alguien terminara lo que Frank Rowan había empezado. Allí de pie, con el trabajo de su padre frente a él, Mitch tomó una decisión. Esas 3 vigas formarían los cimientos de la nueva cabaña. Todo lo demás que construyera se levantaría sobre la artesanía de su padre. Le parecía lo correcto, le parecía una promesa cumplida. Esa noche, agotado y con un dolor que no había sentido en décadas, Mitch se sentó fuera de su tienda con una taza de sopa instantánea y observó cómo aparecían las estrellas una a una. Su teléfono permaneció apagado, sin llamadas, sin mensajes. El silencio que le había resultado sofocante en su casa suburbana se sentía diferente aquí, más limpio, más honesto. Mañana comenzaría el trabajo de verdad. Empezaría a asentar los cimientos correctamente, colocando esas 3 vigas como piedras angulares. Construiría algo que durara, algo que su padre reconocería, algo que demostrara que todavía era capaz de hacer cosas que importaban. Las ruinas seguían siendo ruinas, pero no seguirían así. Al final de la primera semana, Mitch había establecido un ritmo que su cuerpo aceptaba a regañadientes. Despertarse al amanecer, café instantáneo y avena. Trabajar hasta que el sol subiera lo suficiente como para hacerle quitarse la camiseta. Descansar para almorzar, normalmente un sándwich que comía de pie. Trabajar hasta que sus manos comenzaran a temblar por el cansancio. Cenar comida enlatada. Dormir profundamente en la tienda de campaña. A pesar del suelo implacable, la rutina le salvaba de pensar demasiado. Pensar le llevaba a darle vueltas a las cosas, y darle vueltas a las cosas no le llevaba a nada productivo. Era mejor centrarse en el trabajo que tenía delante. Medir, cortar, levantar, ajustar. Su cuerpo protestaba cada mañana. Músculos que había olvidado se manifestaban con agudos dolores. Pero después de una hora de movimiento, la rigidez se suavizaba y se convertía en un dolor sordo con el que podía seguir trabajando. Aprendió a dosificar sus fuerzas. A sus 62 años, no podía lanzarse al trabajo como lo habría hecho a los 30. Tenía que pensar estratégicamente, planificar cada tarea para minimizar los movimientos innecesarios, utilizar la palanca en lugar de la fuerza bruta. Cuando necesitaba mover algo pesado, montaba un sencillo sistema de poleas. Cuando le empezaba a doler la espalda, se detenía y se estiraba, por mucho que quisiera seguir adelante. Las 2 primeras semanas las dedicó a los cimientos. Alquiló una hormigonera a un proveedor de Richmond, la ciudad más cercana, a 45 minutos bajando la montaña. El trayecto se convirtió en una familiar sucesión de curvas cerradas que daban paso a otras más suaves, y el bosque se abría para revelar una pequeña comunidad enclavada en el valle. Richmond tenía unos 3,000 habitantes. Una calle principal con lo esencial y la tranquilidad que da el estar lo suficientemente lejos de cualquier cosa importante. La ferretería estaba en la esquina de Main y Oak, un edificio de ladrillo que parecía no haber cambiado desde los años 70. En el interior, los estrechos pasillos estaban repletos de todo tipo de artículos, desde madera hasta suministros de fontanería y semillas para pájaros. El olor a serrín y aceite de máquina le recordaba a Mitch el taller de su padre. Vernon Pike era el encargado del lugar. Tenía unos 75 años. Era delgado como un palo, con manos como raíces de árbol nudosas y ojos que no se les escapaba nada. La primera vez que Mitch entró preguntando por mezcla de hormigón y barras de refuerzo, Vernon lo miró con atención. «Estás construyendo algo importante», dijo Vernon. «No es una pregunta. En realidad, es una reconstrucción. Una vieja cabaña más allá del cruce de la carretera forestal». La expresión de Vernon cambió a reconocimiento, quizás curiosidad. ¿A qué distancia? A unos 13 kilómetros. Mi padre la empezó en el 78, la casa de Frank Rowan. Vernon asintió lentamente. He oído que nunca la terminó. ¿Eres su hijo? Sí, señor. Mitch Rowan. Vernon le tendió la mano, con un apretón aún fuerte a pesar de la artritis que le deformaba los dedos. Tu padre era un buen hombre. Le compraba muchos materiales a mi padre cuando él regentaba este lugar. Siempre pagaba en efectivo. Siempre sabía lo que necesitaba. Hizo una pausa y estudió a Mitch con una intensidad que parecía estar evaluándolo. Es un proyecto enorme para una sola persona. Es lo que tengo, había dicho Mitch con sencillez. Vernon le había ayudado a cargar la hormigonera en la caja de la camioneta, moviéndose con la eficiencia y economía de alguien que había hecho trabajo físico toda su vida.
Si necesitas consejo, ven a pedírmelo. He construido lo suficiente como para saber lo que funciona en esas montañas. La amabilidad, casual y espontánea, había pillado a Mitch desprevenido. Le dio las gracias a Vernon y volvió a subir la montaña, sintiéndose menos solo de lo que se había sentido en meses. La reparación de los cimientos llevó más tiempo del que Mitch había previsto. Tuvo que excavar las secciones donde el levantamiento por heladas había causado los mayores daños, cavar hasta llegar a suelo estable y verter nuevos cimientos. El trabajo era agotador. Palear, mezclar hormigón en pequeñas cantidades, verter, alisar, esperar a que se secara antes de pasar a la siguiente sección. Las 3 vigas recuperadas de su padre estaban esperando, y Mitch se había prometido a sí mismo que no empezaría a construir la estructura hasta que los cimientos estuvieran perfectamente bien. Para la segunda semana, había entrado en un ritmo más profundo con el lugar en sí. Aprendió cuándo llegaban las tormentas de la tarde, normalmente alrededor de las 3, pasando de nada a aguaceros torrenciales que duraban 20 minutos antes de despejarse. Aprendió qué árboles preferían los pájaros al amanecer. Aprendió que el mejor momento para trabajar era temprano por la mañana y al atardecer, cuando el sol no era tan intenso. La soledad que le había resultado opresiva en su casa de las afueras era diferente aquí. Había algo limpio en ella, honesto. Nadie esperaba nada de él. La decepción de nadie flotaba en el aire como humo rancio. Podía trabajar hasta que le sangraran las manos y nadie le diría que parara. Podía llorar, enfadarse o sentarse en silencio, y las montañas lo absorbían todo sin juzgarlo. Pensaba en Diane más de lo que quería admitir. Por la noche, especialmente cuando había terminado el trabajo y no había nada que lo distrajera de los pensamientos que le rondaban como buitres. Repetía conversaciones de años atrás, buscando el momento en que las cosas habían empezado a romperse. Había sido cuando Kyle se fue a la universidad, cuando él aceptó ese gran proyecto que lo mantenía trabajando 60 horas a la semana, cuando dejó de preguntarle cómo le había ido el día porque asumía que ya lo sabía. Lo peor era no saberlo. Ella se había ido sin dar explicaciones, y su imaginación llenaba el vacío con todos los posibles errores que él podría haber cometido. Una tarde, mientras esperaba a que se secara una sección de hormigón, Mitch se encontró rebuscando con más cuidado entre las ruinas, buscando cualquier cosa que su padre pudiera haber dejado atrás. Encontró sobre todo basura, clavos oxidados, tela podrida, cristales rotos. Pero envuelta en una vieja lona debajo de lo que solía ser el banco de trabajo, descubrió la cepilladora de mano de su padre. La herramienta era una hermosa pieza de artesanía, con el cuerpo de palisandro, herrajes de latón y la hoja aún afilada después de 4 décadas envuelta en un paño impregnado de aceite. Mitch la levantó con cuidado, sintiendo su peso, la forma en que se ajustaba a su palma, exactamente como debía de ajustarse a la de su padre. La llevó a su banco de trabajo y pasó 1 hora limpiándola, aplicando aceite a la madera, afilando la hoja hasta que pudiera cortar papel. Esa noche, la utilizó para alisar una de las vigas recuperadas, solo para sentir la conexión. La cepilladora se deslizó por el roble, pelando finas virutas de madera que caían como cintas. Su padre había sostenido esta misma herramienta, había dado forma a estas mismas vigas. La continuidad, la sensación de que estaba completando algo en lugar de empezar desde cero, estabilizó algo en el pecho de Mitch. Al final de la segunda semana, los cimientos estaban terminados, nivelados y rectos, curados y sólidos. Mitch se apartó y los examinó con el ojo crítico de un ingeniero, buscando defectos. No había ninguno. Era un buen trabajo, un trabajo que duraría. Había colocado las 3 vigas de su padre en las esquinas y en el punto central, exactamente donde soportarían más peso. Quedaban perfectas allí, antiguas y sólidas, conectando lo que Frank había empezado con lo que Mitch terminaría. Esa tarde había vuelto a Richmond en coche para comprar suministros, madera para el armazón, más clavos, una caja de tornillos y hojas de sierra nuevas. En la ferretería, Vernon le había ayudado a cargarlo todo y luego le había detenido antes de que se marchara. «Estás haciendo un buen trabajo allí arriba», le dijo Vernon. «Lo sé por lo que estás comprando, por tomarte tu tiempo, por hacerlo bien, por intentarlo», respondió Mitch. «Es lo único que podemos hacer todos». Vernon le dio una palmada en el hombro.
Tu padre estaría orgulloso. Esas palabras acompañaron a Mitch durante todo el camino hasta la montaña, calentando algo que no se había dado cuenta de que estaba frío. La tercera semana trajo consigo la satisfacción que produce el progreso visible. Con los cimientos terminados y las 3 vigas de su padre colocadas como piedras angulares, Mitch comenzó a levantar las paredes del armazón. El trabajo requería precisión, medir 2 veces, cortar una vez, comprobar el nivel y la verticalidad en cada etapa. Un error ahora se acumularía en toda la estructura. Había aprendido carpintería de niño, junto a su padre en el taller del garaje, aprendiendo a leer una cinta métrica y a manejar un martillo. Pero eso había sido hacía 45 años, y sus habilidades se habían oxidado por falta de uso. Su carrera en ingeniería civil había consistido en cálculos y supervisión, no en la construcción práctica. Ahora tenía que recordar lecciones medio olvidadas, volver a aprender mediante ensayo y error. La primera sección de la pared le llevó 2 días completos. Cortó los montantes a la medida, montó el armazón en el suelo, comprobó todos los ángulos con su escuadra, luego lo levantó y lo sujetó en su sitio. El momento en que quedó vertical, sólido y firme, lo llenó de un orgullo que no había sentido en años. Era real. Estaba sucediendo. Al final de la semana, 2 paredes se alzaban perpendiculares entre sí, enmarcadas y reforzadas. La cabaña comenzaba a tomar forma, elevándose desde los cimientos como algo que se recordaba para darle existencia. El sábado por la mañana, Mitch estaba cortando madera cuando oyó voces que se acercaban entre los árboles. Levantó la vista y vio a 2 excursionistas que salían al claro. Una pareja de unos 40 años, con ropa cara y bastones de senderismo. Se detuvieron cuando lo vieron, claramente sorprendidos de encontrar a alguien tan lejos de los senderos principales. «Lo siento», dijo el hombre. «No nos dimos cuenta de que era propiedad privada». «Lo es, pero pueden echar un vistazo», dijo Mitch, dejando la sierra. «¿Solo están de paso?» La mujer miraba fijamente el armazón de la cabaña. «¿La está construyendo usted mismo? ¿La está reconstruyendo?» «Sí, señora». Se acercaron, y la mujer rodeó la estructura con abierta curiosidad. «Es increíble. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ella?» 3 semanas. Solo. El hombre parecía escéptico. Sin equipo, solo yo. Le acribillaron a preguntas. ¿Qué le había llevado a tomar esa decisión? ¿Cuánta experiencia tenía? ¿Cuánto tiempo creía que le llevaría? Mitch respondió brevemente, poco acostumbrado a conversar tras días de soledad. La atención le hizo tomar conciencia de su aspecto. Sin afeitar, con la ropa cubierta de serrín y las manos encallecidas y cortadas. Antes de irse, la mujer sacó su teléfono y tomó una foto. «Esto es inspirador», dijo. «¿Te importa si lo comparto? No incluiré tu ubicación ni nada que te identifique». Mitch se encogió de hombros. «Haz lo que quieras». Después de que desaparecieran entre los árboles, volvió al trabajo, sintiéndose extraño. El encuentro le había recordado que el mundo más allá del claro todavía existía. Gente con trabajos, cuentas en redes sociales y planes para el sábado. Estaba tan inmerso en el trabajo que todo lo demás se había desvanecido hasta convertirse en ruido de fondo. La siguiente fase requería ventanas. Había esbozado planos aproximados para su colocación, con el objetivo de maximizar la luz y mantener la integridad estructural. 4 ventanas en total, 2 con vistas al valle y una en cada pared del extremo. Las había encargado a un proveedor de Asheville, unidades sencillas de doble hoja, y había conducido hasta allí para recogerlas él mismo. El viaje a Asheville le había resultado desorientador. El tráfico, los centros comerciales y las multitudes de gente viviendo sus vidas normales. Había atravesado todo eso sintiéndose como un fantasma. Ya no formaba parte de ese mundo. Su casa, la casa de él y Diane, estaba a solo 15 minutos del proveedor, pero no se había acercado a ella. No podía. La idea de entrar en aquellas habitaciones vacías le oprimía el pecho. De vuelta en la cabaña, pasó 2 días enmarcando las aberturas de las ventanas, tomando las medidas exactas. Una ventana instalada torcida le perseguiría para siempre. Pero el trabajo fue sobre ruedas y para el jueves por la tarde, los 4 marcos estaban terminados, listos para instalar las ventanas. Esa noche, una tormenta azotó con más fuerza de lo habitual.
Las tormentas de truenos de la tarde, a las que se había acostumbrado, no eran nada comparadas con esta. Una verdadera tormenta de montaña con viento que doblaba los árboles y lluvia que caía a cántaros. Su tienda de campaña temblaba y tenía goteras, y el agua se acumulaba debajo de su saco de dormir. Pasó una noche miserable acurrucado en su camioneta, escuchando cómo la tormenta destrozaba su lugar de trabajo. Por la mañana se reveló el daño. Una sección del marco de la pared había sido derribada por el viento. Su pila de madera cubierta con una lona se había esparcido por el claro. Las herramientas más pequeñas que había dejado fuera estaban enterradas en el barro. La cuidadosa organización que había mantenido se había convertido en un caos. Mitch se sentó en la cabina de la camioneta, con el motor en marcha para calentarse, y sintió algo parecido a la desesperación. El trabajo ya era bastante duro cuando todo salía bien. Contratiempos como este podían romper su impulso y hacerle caer en una espiral de preguntas sobre si todo esto tenía sentido. Su teléfono, que estaba en el asiento del copiloto, vibró, algo poco habitual a tanta altura en la montaña. Era un mensaje de Kyle. Mamá ha llamado. Está preocupada por ti. ¿Estás bien? Así que Diane sabía dónde estaba. De alguna manera, eso le sorprendió. Había dado por hecho que ella había cortado todos los lazos, que había dejado de preocuparse por su paradero, pero había contactado con Kyle, lo que significaba que seguía prestándole atención, aunque fuera desde la distancia. Le respondió, «Estoy bien, trabajando en algo importante». La respuesta no tardó en llegar. «Da igual, papá, pero no hagas ninguna tontería». El desdén le dolió más que la preocupación. Kyle ni siquiera podía fingir que le importaba lo que hacía su padre. El mensaje era claro, «No causes problemas. No nos hagas preocuparnos. No seas una carga». Mitch se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego borró la conversación, guardó el teléfono en el bolsillo y salió de la camioneta. La sección de la pared que se había torcido no estaba destruida, solo desplazada. Podía arreglarla. La madera esparcida se podía volver a apilar. Las herramientas se podían limpiar. En realidad, nada estaba roto sin posibilidad de reparación. Solo era trabajo. Más trabajo, trabajo más duro, pero trabajo al fin y al cabo. Pasó el día salvando lo que pudo, recolocando el marco de la pared, reforzando los soportes para que el viento no pudiera volver a derribarla. Al anochecer, todo parecía estar de nuevo en orden. No era perfecto, pero era funcional. El contratiempo le había enseñado algo. No podía controlar el tiempo, no podía evitar todos los problemas, pero podía responder, podía adaptarse, podía seguir adelante, incluso cuando las circunstancias lo derribaban. Era una lección que debería haber aprendido hacía años sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre la vida en general. Ese fin de semana, instaló las 2 primeras ventanas, las que daban al valle. Encajaron perfectamente, ajustándose exactamente a los marcos. Cuando dio un paso atrás y vio el cristal, donde antes solo había aberturas toscas, algo cambió. La estructura ya no era solo un armazón. Volvía a ser una cabaña, algo que podía proteger a alguien del clima. Colgó la brújula de su padre de un clavo junto a la primera ventana, pequeña, oxidada, pero con la aguja aún apuntando al norte verdadero. Le pareció la primera decoración adecuada, un recordatorio de que, aunque todo lo demás fuera incierto, algunas cosas permanecían constantes. Un mes después de comenzar el proyecto, Mitch se había convertido en un habitual en Richmond. Los viajes en coche por la montaña para comprar suministros habían pasado de ser recados necesarios a convertirse en algo casi social. Vernon, el de la ferretería, ahora lo saludaba por su nombre y a menudo tenía los materiales listos antes incluso de que Mitch los pidiera. La mujer que regentaba la cafetería, Ruth, de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un práctico moño, había empezado a prepararle sándwiches extra cuando lo veía entrar. «Estás demasiado delgado, Mitch», le dijo la primera vez, deslizando una bolsa de papel por el mostrador. «Toma esto para más tarde». Sin cargo. Intentó protestar, pero ella le hizo un gesto con la mano para que se fuera. «Mi marido era constructor y se mataba a trabajar en los proyectos. Alguien debería haberse asegurado de que comiera bien». La amabilidad de los desconocidos se había convertido en su propio sustento. Estas personas no conocían su historia, no tenían expectativas ni decepciones. Veían lo que hacía y lo respetaban. Ese simple reconocimiento significaba más de lo que Mitch podía expresar con palabras.
La cabaña ya tenía paredes y ventanas. Las vigas del techo se estaban levantando. Un rompecabezas geométrico de ángulos y vigas que requería un cálculo cuidadoso. Mitch trabajaba lentamente, revisando 2 veces sus cálculos, sabiendo que los errores en la estructura del techo serían catastróficos. Si era demasiado poco inclinado, la nieve se acumularía peligrosamente. Si era demasiado inclinado, todo podría volverse inestable con el viento. Una tarde, mientras tomaba un descanso para beber agua, notó algo atascado debajo de una tabla podrida del suelo que estaba levantando. Era una caja metálica del tamaño aproximado de una caja de zapatos, con la superficie picada por el óxido, pero aún intacta. Su corazón se aceleró mientras la liberaba. En su interior, envueltos en capas de plástico deteriorado, estaban los planos originales de su padre, manchados por el agua y frágiles, cuyas páginas habían sobrevivido 4 décadas por pura suerte. Mitch los extendió con cuidado sobre su banco de trabajo, sujetando las esquinas con piedras, y estudió lo que Frank Rowan había planeado realmente. El diseño era más ambicioso de lo que Mitch recordaba. Su padre no solo había imaginado una simple cabaña de 2 habitaciones. Los planos mostraban un loft al que se accedía por una escalera y en el que podían dormir 4 personas. Una chimenea de piedra lo suficientemente alta como para tirar bien. Un porche envolvente con barandillas talladas. Detalles que hablaban de permanencia, de un lugar destinado a reunir a la familia durante generaciones. Mitch había trazado las líneas con el dedo, viendo la letra de su padre en las notas al margen. Buena orientación sur para el sol de invierno. La piedra debía ser local del lecho del arroyo Check y el porche debía ser lo suficientemente profundo como para colocar mecedoras. Frank había soñado con algo más grande de lo que su enfermedad le había permitido terminar. Ahora su hijo podía completar esa visión adecuadamente. La decisión de ampliar sus planes fue fácil. Ya había dedicado meses a este proyecto, que más importaban unos meses más para honrar el diseño completo de su padre. El altillo requeriría más madera y más tiempo para construirlo. La chimenea necesitaría piedra, cientos de kilos de piedra, seleccionada y colocada con cuidado. El porche sería lo último, pero podía prepararlo ahora. Al día siguiente volvió a Richmond y encargó los materiales para el plan ampliado. Vernon revisó la lista actualizada y silbó en voz baja. «Realmente vas a por todas», dijo Vernon. «Más vale hacerlo bien». «Los planos de tu padre. ¿Cómo lo has sabido?», preguntó Vernon, tocando el plano que Mitch había traído como referencia. «Reconozco su letra. Se los enseñó a mi padre en su día. Siempre me pregunté si alguien terminaría lo que él había empezado. La ampliación del proyecto significaba que Mitch trabajaría hasta bien entrado el otoño, posiblemente hasta el invierno. Tendría que pensar en cómo construir en climas fríos, en cómo trabajar cuando nevara. Pero la idea de apresurarse para terminar ahora le parecía un error. Esta cabaña merecía ser construida según la visión de Frank, no una versión modificada. Mientras trabajaba esa semana, Mitch se encontró pensando más en su matrimonio. No con el dolor crudo de las primeras semanas, sino con la claridad que le había proporcionado la distancia. Llevaba años actuando de forma mecánica, cómodo, pero desconectado, presente, pero sin estar realmente allí. ¿Cuándo había dejado de preguntarle a Diane por sus sueños? ¿Cuándo había dejado de escucharla? Recordó una discusión que habían tenido hacía unos 2 años. Ella quería apuntarse a clases de pintura, algo estructurado con un profesor. Él le dijo que era caro y le preguntó si sería capaz de seguir con ello. Ella se apuntó de todos modos, pero nunca volvió a mencionarlo. ¿Había ido? ¿Lo había dejado? Sinceramente, no lo sabía. Estaba demasiado absorto en su propia rutina como para prestarle atención. El patrón se repetía en docenas de pequeños momentos. Ella sugería que fueran de excursión. Él decía que quizá más adelante. Ella preguntaba si debían planear un viaje. Él lo posponía por el trabajo. Ella se emocionaba por algo que había leído o visto. Él le prestaba atención distraídamente mientras veía la televisión. La muerte por 1000 pequeños desaires. No lo suficientemente dramáticos como para discutir, pero corrosivos con el tiempo. Y sus hijos, ¿cuándo había dejado de ser alguien con quien quisieran hablar? Kyle había intentado al principio compartir detalles sobre su trabajo en ella. Mitch había asintido y sonreído, pero no podía seguir la jerga técnica. Nunca se había molestado en aprenderla. Al final, Kyle había dejado de intentarlo. Brenner lo había invitado a los eventos de su clase,
orgullosa de mostrar su enseñanza. Él había asistido una o dos veces y luego se había excusado, alegando obligaciones laborales que probablemente no eran tan urgentes como afirmaba. Joanna siempre había sido la más distante, pero él nunca había luchado por cerrar esa brecha, asumiendo que ella acabaría cambiando de opinión. Todos se habían alejado porque él lo había permitido, porque se sentía cómodo con su rutina y no se había dado cuenta del vacío que crecía a su alrededor. Darse cuenta de ello no fue una sorpresa, sino más bien algo que siempre había sabido, pero se negaba a reconocer. Allí, solo, sin nada más que trabajo y silencio, ya no podía evitarlo. Una tarde, su teléfono tuvo cobertura. 3 mensajes de Brenna enviados con horas de diferencia. Papá, Kyle me ha dicho dónde estás. ¿De verdad estás construyendo una cabaña? Estoy preocupada por ti. Esto parece una locura. ¿Puedes al menos decirme que estás bien? Se quedó mirando los mensajes durante un buen rato antes de responder. Estoy bien. De hecho, mejor que en mucho tiempo. La cabaña va avanzando. Te enviaré fotos cuando pueda. Su respuesta no se hizo esperar. No entiendo por qué haces esto. Escribió y borró varias respuestas antes de decidirse por esta. Necesitaba construir algo que importara, algo que pudiera terminar. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron y volvieron a aparecer. Por fin. De acuerdo, ten cuidado y llámame si necesitas algo. No era comprensiva, pero era más contacto del que había tenido en meses. Esa noche, tumbado en su tienda de campaña con el sonido del viento entre los pinos, Mitch sintió que algo cambiaba. La cabaña estaba tomando forma, sólida y real. Su cuerpo estaba más fuerte a pesar del dolor constante. Y tal vez, si podía demostrar que era capaz de terminar lo que su padre había empezado, sus hijos lo verían de otra manera. O tal vez no. Tal vez esto solo era una prueba para él mismo de que aún podía construir algo duradero. En cualquier caso, el trabajo continuaba. 6 semanas después de comenzar el proyecto, la cabaña tenía techo. Mitch se quedó de pie en el claro al atardecer, mirando la estructura, recortada contra la luz que se desvanecía, y sintió algo parecido al asombro. El edificio era resistente a la intemperie. Ahora tenía paredes, ventanas y un techo sólido que protegería de la lluvia y la nieve. Por primera vez desde su llegada, podía salir de la tienda y dormir dentro de lo que había construido con sus propias manos. El peso emocional de esa transición le sorprendió. Había pasado más de un mes durmiendo en el suelo, despertándose rígido y con frío casi todas las mañanas, pero la tienda era, por naturaleza, algo temporal. Mudarse al interior significaba comprometerse con ese lugar, reclamarlo como refugio y no solo como lugar de trabajo. Aquella primera noche en el interior, Yashiyomaneo extendió su saco de dormir sobre el subsuelo de madera contrachapada y se quedó mirando las vigas del techo. Aún no había aislamiento, ni techo acabado, pero la parte superior era sólida y protegida. El viento que había atormentado su tienda de campaña ahora pasaba inofensivo por encima. La lluvia que lo había empapado golpeaba contra las tejas que él mismo había clavado. Él había construido esto. Cada tabla, cada clavo, cada decisión sobre la ubicación y el ángulo. La satisfacción era más profunda que cualquier otra cosa que hubiera sentido antes. Diseñar infraestructura municipal. Esos proyectos habían sido colaboraciones. Su trabajo se había diluido entre comités y contratistas. Esto era puramente suyo, marcado por sus elecciones, sus errores y su persistencia. El trabajo pasó a los sistemas interiores. Había planeado mantener las cosas simples. Inicialmente, no habría agua corriente, aunque había instalado tuberías para una futura instalación, paneles solares para la electricidad básica, suficientes para alimentar las luces y cargar su teléfono, una estufa de leña para calentar, en lugar de propano o electricidad. El objetivo era la funcionalidad, no el lujo. Vernon le había presentado a Hugh Brennan, un electricista jubilado que vivía en las afueras de Richmond. Hugh tenía probablemente 70 años, pero seguía teniendo la vista aguda y era preciso en sus explicaciones. Un sábado se acercó a la cabaña, revisó los planos de cableado de Mitch y le sugirió algunas correcciones para evitar que todo se incendiara. «Estás haciendo un buen trabajo», le dijo Hugh mientras recorría el interior. «La mayoría de los hombres no se atreverían a hacer esto solos. Hay que tener valor o ser estúpido», respondió Mitch.
A veces son lo mismo. Hugh sonrió. Pero tú lo estás haciendo con inteligencia. Te tomas tu tiempo para hacerlo bien. Eso es más importante que la rapidez. El reconocimiento de hombres como Vernon y Hugh significaba algo que Mitch no esperaba necesitar. Eran constructores, creadores, hombres que entendían que crear algo con las manos era una forma de comunicación en sí misma. Miraron su trabajo y vieron competencia, vieron respeto por el oficio. Su aprobación llenó un espacio que la indiferencia de sus hijos había dejado vacío. La chimenea se convirtió en su siguiente objetivo. Los planos de su padre requerían piedras de río encajadas sin mortero al estilo tradicional, con un hogar construido con ladrillos refractarios. Mitch había recorrido el arroyo que atravesaba su propiedad, seleccionando piedras por su tamaño y forma, y transportándolas en una carretilla, carga tras carga. El trabajo era meditativo, examinar cada piedra, imaginar dónde encajaría en el patrón general. Construir la chimenea requería habilidades diferentes a las de enmarcar. Cada piedra tenía que colocarse para encajar con las vecinas, distribuir el peso adecuadamente, minimizar los huecos sin depender del mortero para mantener todo unido. Era un trabajo de rompecabezas, de prueba y error. Colocar una piedra solo para quitarla y probar con otra. El proceso era lento. Algunos días solo colocaba una docena de piedras, construyendo la estructura centímetro a centímetro. Pero verla crecer sólida, permanente, hermosa en su funcionalidad tosca, le daba una sensación de logro diferente a cualquier otra parte del proyecto. Mientras trabajaba, su mente vagaba por los recuerdos. Uno de ellos seguía aflorando. Una tarde de verano cuando tenía unos 14 años y trabajaba junto a su padre en esta misma propiedad. Estaban despejando la maleza, sudando bajo el calor, cuando Frank se detuvo y señaló hacia el valle. ¿Ves eso, Mitch? Estamos construyendo algo que seguirá aquí mucho después de que nos hayamos ido. Tus nietos podrían sentarse algún día en esta cabaña y contemplar la misma vista. Eso es lo que hace que el trabajo merezca la pena. En aquel momento Mitch estaba más interesado en terminar para poder ir a nadar al arroyo. Pero ahora, 48 años después, entendía lo que su padre había querido decir. El legado no consistía en ser recordado. Se trataba de crear algo que te sobreviviera, algo que pudiera servir a propósitos que nunca verías. Puede que sus propios hijos nunca apreciaran esta cabaña. Puede que la visitaran una vez por obligación, tomaran algunas fotos y nunca volvieran. Esa era su elección. Pero el edificio seguiría ahí, sólido y real. Prueba de que Mitch Rowan había terminado lo que Frank Rowan había empezado. Una tarde, mientras mezclaba mortero para la chimenea, su teléfono vibró con una llamada entrante. Brenna. Se limpió las manos en los vaqueros y respondió. «Hola, cariño, papá». Su voz sonaba diferente, más suave, menos apresurada de lo habitual. «¿Cómo estás? ¿De verdad?» «Estoy bien. Sucio y cansado, pero bien. Kyle me enseñó la foto que publicaron esos excursionistas. La de ti y la cabaña. Se ha compartido muchísimo en algunos grupos de granjeros». Mitch no tenía ni idea de lo que estaba hablando. «¿Qué foto?» «Alguien te hizo una foto mientras trabajabas y la publicó en internet. Se ha vuelto viral. Un hombre reconstruye solo la cabaña abandonada de su padre en las montañas. La gente está muy inspirada por ello». La idea le incomodaba. No sabía que nadie hubiera tomado fotos excepto esos primeros excursionistas. Bueno, lo hicieron. Y ahora miles de personas siguen tu historia. Hay comentarios de gente de todas partes diciendo que necesitaban ver esto, que les dio valor para empezar sus propios proyectos. Hizo una pausa. «Papá, lo que estás haciendo es realmente impresionante». Las palabras lo tomaron por sorpresa. Brenna siempre había sido la más dulce de sus hijos, pero aún así había mantenido la distancia. Escuchar la admiración genuina en su voz ahora era como agua después de una sequía. «Solo estoy terminando lo que tu abuelo comenzó. Él lo logró. No, estás haciendo más que eso. Estás demostrando quién eres. Eso requiere fuerza». Hablaron durante 20 minutos. Hablaron de verdad. No fueron las conversaciones superficiales que habían definido su relación durante años. Ella le habló de su clase, de una alumna que le recordaba a sí misma a esa edad. Él le contó que había encontrado los planos de su padre y que había decidido honrar su visión completa. Antes de colgar, ella dijo algo que se le quedó grabado. «Creo que ahora entiendo por qué tenías que hacer esto.
A veces hay que construir algo para recordar quién eres. Después de la llamada, Mitch se sentó en el porche sin terminar, solo con tablas clavadas a las vigas, sin barandilla todavía, y sintió que algo se le soltaba en el pecho. Quizás sus hijos estaban prestando atención después de todo. Quizás la distancia les había dado una perspectiva que él no tenía cuando todos vivían a poca distancia. Sacó la foto familiar amarillenta que había encontrado con los planos. Su padre, su madre, él mismo a los 14 años, todos jóvenes y sonrientes, trabajando juntos en este sueño. La imagen estaba descolorida. Los colores se habían vuelto sepia, pero la alegría en sus rostros era evidente. Esa unidad había existido una vez. Quizás podría volver a existir de otra forma. 2 meses después de comenzar el proyecto, la cabaña estaba prácticamente terminada. El exterior estaba impermeabilizado, las ventanas instaladas y recortadas, el techo sólido. En el interior, la chimenea se alzaba majestuosa, con piedras encajadas con tanta precisión que parecían haber crecido en su sitio en lugar de haber sido colocadas a mano. La estructura del loft estaba terminada y se podía acceder a ella mediante una robusta escalera que Mitch había construido con madera de roble. Los paneles solares del techo orientado al sur proporcionaban suficiente energía para las necesidades básicas. Estaba barnizando el exterior de cedro cuando oyó acercarse un vehículo. El sonido era tan característico que dejó la brocha y se dirigió al borde del claro. Una camioneta azul emergió de entre los árboles, un modelo bastante nuevo, limpia a pesar del mal estado de la carretera. No era un vehículo cualquiera, lo reconoció. La puerta del conductor se abrió y Kyle salió. El corazón de Mitch dio un vuelco, una combinación de salto y sacudida. Su hijo mayor, al que no había visto en más de un año, estaba a unos 10 metros de distancia, con una expresión de incomodidad y determinación a partes iguales. Kyle. La voz de Mitch sonó más áspera de lo que pretendía. Papá. Kyle no le miraba a los ojos, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Mamá me pidió que te trajera algo. La mención de Diane detuvo cualquier saludo que Mitch estuviera preparando. Kyle metió la mano en la camioneta y sacó un sobre de manila grueso con lo que parecían ser varias páginas dentro. Ella quería que tuvieras esto. Kyle se acercó, extendiendo el sobre como si le fuera a quemar. Tengo que volver. Es un viaje largo. Has conducido 4 horas para entregarme una carta. Mitch cogió el sobre y notó su peso. Mamá dijo que era importante, que te merecías una explicación. Kyle finalmente lo miró, y Mitch vio algo en la expresión de su hijo. No exactamente ira, sino una especie de frustración agotada. Solo léela. De acuerdo. Ella pasó mucho tiempo escribiéndola. ¿Te quedarás? Puedo hacer café. Te enseñaré lo que he construido. No puedo. Le dije en el trabajo que solo estaría fuera unas horas. Kyle miró la cabaña con expresión indescifrable. Pero tiene buena pinta. Muy buena. No pensaba que la fueras a terminar. Esas palabras le dolieron más que si Kyle no hubiera dicho nada. La suposición de que su padre fracasaría, que se rendiría, estaba muy arraigada en las expectativas de su hijo. Te llamaré después de leer esto, dijo Mitch, levantando ligeramente el sobre. Kyle asintió con la cabeza, retrocediendo hacia su camioneta. Claro, sí, cuídate, papá. Luego se fue. La camioneta rebotó por el camino forestal, dejando a Mitch de pie en el claro con un sobre que parecía más pesado de lo que debería ser el papel. No lo abrió de inmediato. No podía. El trabajo le llamaba. Había que limpiar manchas, herramientas a medio terminar. Siempre había algo que hacer. Pero el sobre estaba sobre su mesa improvisada en el interior, llamando su atención como una herida que no podía dejar de hurgar. Finalmente, cuando el sol se puso en el horizonte, se sentó en los escalones del porche y lo abrió. 6 páginas con la letra precisa de Diane, fechadas hace 8 semanas, justo cuando él había llegado a la cabaña. Querido Mitch, comenzaba. He empezado esta carta 100 veces y nunca he encontrado las palabras adecuadas. Quizás no haya palabras adecuadas para lo que necesito decir. Voy a intentarlo de todos modos porque te mereces una explicación, aunque no te di ninguna cuando me fui. La carta se desplegaba como un mapa de un matrimonio que él creía conocer, pero al que en realidad había sido ciego. Diane escribió sobre años en los que se había sentido invisible, sobre conversaciones en las que él la sentía con la cabeza, pero nunca la escuchaba de verdad. Describió la depresión que se había apoderado de ella tan gradualmente que no la había reconocido hasta que se estaba ahogando.
Las sesiones de terapia a las que había asistido sola, porque pedirle que la acompañara habría supuesto admitir que algo iba mal, y no podía soportar la idea de que él descartara sus preocupaciones como había descartado tantas otras cosas menores. Intenté decírtelo, escribió. No directamente, yo tampoco encontraba las palabras, pero en cosas más pequeñas. Te sugerí que viajáramos, dijiste más tarde. Te pregunté si querías venir conmigo a la exposición de arte. Tenías trabajo. Cocinabas cenas que se enfriaban mientras tú veías la televisión. Cada vez me parecía algo sin importancia, por lo que no valía la pena discutir. Pero se acumularon como la nieve y al final me vi sepultada bajo años de no ser lo suficientemente importante. Las palabras dolían profundamente porque eran ciertas. Mitch ahora lo veía claro. El patrón de desaires casuales, la forma en que él había priorizado su propia comodidad por encima de las necesidades de ella, la suposición de que, como ella no se quejaba en voz alta, todo está bien, va bien. La marcha no fue repentina, continuó Diane. Llevaba 2 años marchándome, poco a poco, hasta que no quedó suficiente de mí para quedarme. Siento no haber podido decírtelo a la cara. Siento haber desaparecido sin más. Pero no me quedaban palabras y temía que, si intentaba explicártelo, me convencieras de quedarme y perdiera por completo mi identidad. Le contó que ahora vivía con su hermana en Portland, que iba al terapeuta 2 veces por semana y pintaba todos los días. Se estaba reconstruyendo a sí misma, igual que él estaba reconstruyendo la cabaña. No le odiaba, no quería que él sufriera, solo necesitaba existir como algo más que su esposa, la madre de sus hijos. Roles que la habían consumido hasta que no quedó nada más. He oído que estás construyendo algo en las montañas. Concluía la carta. Kyle me lo contó a regañadientes. Me alegro. Necesitabas un propósito más allá de nosotros. Quizás los dos necesitábamos recordar quiénes éramos antes de convertirnos en nosotros. Espero que encuentres lo que buscas allí arriba. Espero que termines lo que tu padre empezó. Y espero que algún día puedas perdonarme por haberme ido como lo hice. Espero poder perdonarme a mí mismo. Cuídate, Mitch. Te mereces ser feliz. Los dos nos lo merecemos. Leyó la carta 3 veces, y cada vez que la leía descubría nuevas capas de dolor que había estado demasiado absorto en sí mismo para notar. Toda su narrativa había sido errónea. No era víctima de un abandono repentino. Había sido partícipe de una lenta disolución que se había negado a ver. La revelación fue devastadora. Toda su ira, su sensación de traición, su orgullo herido, nada de eso había estado justificado. Diane lo había intentado. Había intentado comunicarse con él de todas las formas que había podido, pero él estaba demasiado cómodo, demasiado seguro de su estabilidad como para darse cuenta de que ella se estaba ahogando. La noche cayó por completo. Mitch se sentó en el porche en la oscuridad, con la carta aún en sus manos, y lloró de una forma diferente a como lo había hecho antes. No por lo que le habían quitado, sino por lo que no había sabido proteger. Por la mujer que lo había amado lo suficiente como para pasar 2 años intentándolo antes de rendirse finalmente. La cabaña detrás de él era sólida y real, pero no podía arreglar lo que realmente estaba roto. La mañana llegó con una claridad inusual. Mitch se despertó en el suelo de la cabaña. Se había quedado dormido allí después de leer la carta de Diane, demasiado agotado para moverse a su saco de dormir. Su espalda protestaba por la superficie dura, pero su mente se sentía extrañamente clara, despojada de las narrativas defensivas que había estado cargando. No podía arreglar el pasado, no podía deshacer años de falta de atención y cómodo descuido, pero podía terminar lo que había empezado aquí. Y tal vez, solo tal vez, eso demostraría algo que sus palabras nunca podrían demostrar, que era capaz de cumplir un compromiso, que podía cambiar. La cabaña estaba casi terminada, pero casi no era suficiente. Si esto iba a significar algo, tenía que terminarla adecuadamente, con el cuidado y la atención que debería haber dedicado a su matrimonio. Preparó café en el hornillo de camping y evaluó lo que quedaba por hacer. El interior necesitaba acabados alrededor de las ventanas y puertas, lijar y sellar los suelos de madera contrachapada, instalar la estufa de leña que había comprado, pero que aún no había conectado. El porche estaba enmarcado, pero le faltaban las barandillas y los escalones.
pequeños detalles que transformarían la estructura de funcional a acogedora. Empezó por las barandillas del porche. Los planos de su padre mostraban un diseño sencillo, postes cuadrados con barandillas horizontales. Nada sofisticado, pero sólido. Mitch cortó la madera con cuidado, midió 2 veces cada pieza y encajó todo con la precisión que había aprendido a valorar en los últimos 2 meses. Mientras trabajaba, compuso una respuesta para Diane en su cabeza. No eran excusas ni justificaciones, sino un reconocimiento. Ella había sido sincera sobre su dolor. Él le debía la misma sinceridad sobre sus fracasos. Esa tarde, bajó hasta donde tenía aparcada la camioneta y condujo hasta Richmond. En la oficina de correos, compró papel y un sobre. Luego se sentó en la camioneta y escribió: Diane, gracias por tu carta. Gracias por tu sinceridad. Tienes razón en todo. No te escuché. No vi cómo te ibas porque no prestaba atención. Me volví cómodo y perezoso y di por sentado que siempre estarías ahí. Lo siento. Esas palabras no son suficientes, pero son sinceras. No te pido que vuelvas. No te pido nada, salvo tu perdón cuando estés lista para concedérmelo. Espero que Portland te trate bien. Espero que vuelvas a encontrarte a ti misma. Te lo mereces. Siempre lo has merecido. Estoy terminando la cabaña. Me ha enseñado más de lo que esperaba sobre el compromiso, la paciencia y la importancia de estar presente cuando realmente importa. Ojalá hubiera aprendido estas lecciones hace 30 años. Cuídate, Mitch. Lo envió por correo antes de poder reconsiderar las palabras y luego volvió a subir a la montaña. Durante la semana siguiente, se dedicó a terminar el trabajo con renovada concentración. Envió mensajes de texto a sus hijos sin pedirles nada, solo para hacerles saber que pensaba en ellos. A Kyle: estoy orgulloso del trabajo que haces, aunque nunca lo haya entendido del todo. A Brenna: tus alumnos tienen suerte de tenerte. A Joanna: siento no haber sido el padre que necesitabas. Estoy intentando aprender. Las respuestas llegaron lentamente. Joanna no respondió. Kyle envió un breve mensaje: gracias, pero Brenna llamó. Papá, ¿qué pasa? Tu mensaje era diferente. Estoy intentando ser sincero, dijo, sobre mis fracasos, sobre lo que debería haber hecho mejor. Me estás asustando un poco. ¿Estás bien? Estoy bien. Mejor que bien en realidad. Solo veo las cosas con más claridad. Hizo una pausa. Cuando termine la cabaña, ¿vendrías a verla? Silencio al otro lado del teléfono. Vale. Sí. Cuando esté terminada, iré. Era más de lo que esperaba. Talló un cartel de bienvenida en un trozo de roble recuperado, tomándose su tiempo con cada letra, haciéndolo bonito. El cartel colgaría sobre la puerta, como una declaración de intenciones. Este lugar no era solo un refugio. Estaba destinado a reunir a la gente, a crear un espacio para la conexión. Vernon y Ruth lo visitaron un sábado, trayendo consigo a Hugh. Habían oído a través de la pequeña red de la ciudad que la cabaña estaba casi terminada y querían ver el producto final. Mitch les dio un recorrido, mostrándoles la chimenea de piedra, el loft, la cuidadosa carpintería en los marcos de las ventanas. Tu viejo estaría orgulloso, dijo Vernon, con la voz ronca por la emoción que no solía mostrar. Muy orgulloso, Mitch, dijo Ruth, y lo abrazó, lo que los sorprendió a ambos. Has hecho algo especial aquí, algo que importa. Se sentaron en el porche, ahora completo con barandillas y 3 mecedoras hechas a mano que Mitch había construido, y compartieron los sándwiches que Ruth había traído. Hugh contó historias sobre la construcción de su propia casa hace 40 años, los errores que había cometido y las lecciones aprendidas. Vernon habló de la ferretería de su padre, de cómo había cambiado la construcción a lo largo de las décadas. Pero los fundamentos seguían siendo los mismos. Por primera vez en meses, Mitch se sintió parte de algo más grande que su propio aislamiento. Estas personas le habían acogido, apoyado y celebrado su trabajo sin pedir nada a cambio. La amabilidad de unos casi desconocidos le había sostenido cuando su familia no pudo hacerlo. Después de que se marcharan, Mitch se sentó solo en el porche e hizo algo impulsivo. Sacó su teléfono y tomó una foto de la cabaña, la primera que había tomado él mismo. La luz del atardecer iluminaba el revestimiento de cedro fresco y hacía que las ventanas brillaran cálidamente. La publicó en las redes sociales por primera vez en años. Construida a mano, tardó 10 semanas. Nunca es demasiado tarde para terminar lo que se ha empezado. No esperaba mucho, solo un marcador personal, una prueba de que había terminado. Pero en una hora,
Los comentarios y las comparticiones comenzaron a llegar. Personas que nunca había conocido le respondían con palabras de ánimo, compartían sus propias historias de proyectos iniciados y terminados, y expresaban cómo su trabajo les había inspirado. A la mañana siguiente, un medio de comunicación local le envió un mensaje para pedirle una entrevista. Por la tarde, una revista regional quería publicar la historia. Empezaron a aparecer desconocidos, excursionistas que se desviaban expresamente para ver la cabaña, fotógrafos que pedían permiso para documentarla. La atención incomodaba a Mitch, pero también le trajo algo inesperado. Sonó su teléfono. Era Brenner, con emoción en su voz. «Papá, estoy viendo tu cabaña por todas partes en internet. Kyle me envió el artículo. Joanna también lo ha visto. Queremos venir a verla, todos nosotros, este fin de semana, si te parece bien». A Mitch se le hizo un nudo en la garganta. ¿Los tres? Sí, creemos que es el momento. El sábado llegó con un tiempo que parecía diseñado para la reconciliación. Cielo despejado, calor otoñal templado por la brisa de la montaña, hojas que apenas comenzaban su cambio estacional. Mitch se despertó antes del amanecer, nervioso como no lo había estado desde el día de su boda. Sus hijos venían, los tres, juntos por primera vez en más de 3 años. Limpió la cabaña obsesivamente, barriendo serrín que no existía, ordenando herramientas que ya estaban organizadas. Compró comida de verdad en Richmond, ingredientes para sándwiches, fruta fresca, galletas de Ruth's Diner. La estufa de leña estaba lista, la leña apilada a su lado, todo preparado como si la hospitalidad pudiera salvar años de distancia. Brenner llegó primero en media mañana, conduciendo un pequeño sedán que parecía fuera de lugar en la accidentada carretera forestal. Mitch salió a su encuentro mientras ella aparcaba, y por un momento se quedaron allí de pie, indecisos. Entonces ella sonrió con sinceridad, mirándole a los ojos y acortando la distancia para abrazarle. Él la abrazó con cuidado, consciente de lo frágil que se sentía ese momento. «Papá, este lugar». Ella se volvió para mirar la cabaña, contemplándola en su totalidad. «No puedo creer que hayas construido esto. Ven a ver el interior». Él le enseñó la casa, explicándole cada elección, cada pieza de material recuperado que conectaba con el trabajo original de su padre. Ella tocó la chimenea de piedra con reverencia, pasó la mano por el marco de la ventana y subió la escalera para asomarse al desván. «Esto es realmente increíble», dijo al bajar. «No creía que pudieras». Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de algo. No creía que pudiera terminarlo. Parecía avergonzada. «Todos esperábamos que te rindieras después de unas semanas, que volvieras a casa, que volvieras a la normalidad. Estuve a punto de hacerlo, sobre todo la primera semana». Señaló el porche. «Sentémonos. Tu hermano y tu hermana deberían llegar pronto». Se sentaron en 2 mecedoras y durante unos minutos se balancearon en un cómodo silencio. Entonces Brenna habló, con voz suave. «He estado pensando mucho en mamá, en lo que pasó». Lo miró. «Kyle me dijo que te envió una carta». «Sí, me ayudó a entender cosas que debería haber visto hace años». «¿Cómo qué?» «Como que dejé de prestarle atención. A vosotros, a los niños». Me sentí cómodo y supuse que eso era suficiente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Tu madre intentó decirme que estaba pasando por dificultades. No la escuché». Brenna se quedó callada por un momento. «La vi desaparecer, papá. La vi hacerse más pequeña y más callada. No sabía cómo ayudar. Estaba enojada con ambos. Con ella por irse. Contigo por no luchar para que se quedara. Ella necesitaba irse. Ahora lo veo. Tengo miedo. Me estoy volviendo como ella», admitió Brenna. «En mi relación, siento que me vuelvo más callada, que me hago más pequeña para que haya espacio para él. No quiero despertarme un día y darme cuenta de que he desaparecido». Mitch se acercó y le tomó la mano. «Entonces no hables ahora. Haz que él escuche. No hagas lo que hicimos tu madre y yo, esperar hasta que el silencio se vuelva permanente». Antes de que ella pudiera responder, oyeron acercarse unos vehículos. 2, esta vez, la camioneta azul de Kyle y un todoterreno blanco que debía de ser el de Joanna. El reencuentro fue incómodo al principio. Kyle asintió con rigidez y estrechó la mano de su padre como si fueran socios de negocios. Joanna se quedó atrás, con los brazos cruzados, en clara postura defensiva, pero Brenna rompió la tensión llevándolos a ambos hacia la cabaña.
Tenéis que ver lo que ha construido papá. Es increíble. Mitch volvió a hacer de guía, consciente de la mirada analítica de Kyle, que evaluaba cada detalle. El silencio escéptico de Joanna. Examinaron la chimenea, probaron la escalera que llevaba al altillo, miraron por las ventanas las vistas del valle. Esto es lo que has estado haciendo. Joanna finalmente habló, con un tono agudo, entre la admiración y la acusación, construyendo una cabaña. Mientras nosotros... No terminó la frase, pero la implicación era clara. Mientras nosotros nos preocupábamos, mientras intentábamos entender por qué nuestra familia se estaba desmoronando, mientras nos ocupábamos de todo lo que dejaste atrás. Sí, dijo Mitch simplemente. Esto es lo que he estado haciendo. ¿Por qué? Ella se volvió para mirarlo de frente. ¿Por qué no pudiste luchar por nosotros así? ¿Por qué no pudiste esforzarte así para mantener unida a nuestra familia? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta y totalmente justa. Tienes razón, dijo Mitch. Debería haberlo hecho. No sabía cómo. Ni siquiera me di cuenta de que era necesario hasta que fue demasiado tarde. Hizo un gesto con la mano hacia la cabaña. Esto era yo aprendiendo a comprometerme con algo, a estar presente todos los días, incluso cuando es difícil. Ojalá lo hubiera aprendido hace 30 años. Kyle finalmente habló, con voz cuidadosamente neutra. Todos lo vimos venir, papá. Tú y mamá os estabais distanciando. No sabíamos qué hacer. Sentíamos que ya no nos necesitabas, que habías terminado. El dolor en la voz de su hijo rompió algo en el pecho de Mitch. Estaba perdido. Después de jubilarme, no sabía quién era sin el trabajo. Os hice invisibles a todos porque no podía ver más allá de mi propia confusión. Eso no es suficiente, dijo Joanna, pero su voz había perdido su tono cortante. No, no lo es, pero es sincero, dijo Mitch mirándola a los ojos. Les fallé, a todos ustedes. Le fallé a su madre. No puedo deshacer eso. Solo puedo decirles que lo siento y esperar que algún día puedan perdonarme. El silencio que siguió se sintió diferente. No hostil, sino reflexivo. Ruth apareció entonces, como si la hubiera llamado un sexto sentido, llevando recipientes con comida y su cálida y sensata presencia. Pensé que les vendría bien almorzar, dijo, colocando todo sobre la mesa improvisada del porche. Soy Ruth. Su padre me ha mantenido informada sobre ustedes tres. Me alegro de conocerlos por fin. Su intrusión casual rompió la tensión. Comieron juntos en el porche, incómodos, pero menos hostiles. Al principio, la conversación se mantuvo superficial, pero poco a poco se fue profundizando. Kyle habló de su trabajo y esta vez Mitch hizo preguntas de verdad, intentó comprender. Brenner compartió historias de su clase. Incluso Joanna se suavizó un poco y mencionó su trabajo en Atlanta. Cuando la luz de la tarde se filtraba a través de los árboles, Kyle sacó su teléfono. Deberíamos hacernos una foto, para el recuerdo. Se reunieron en los escalones del porche, con Mitch en el centro y sus tres hijos a ambos lados. Kyle puso el temporizador y se unió a ellos. Y por un momento, volvieron a parecer una familia. La fotografía que tomó Kyle apareció en la pantalla de su teléfono mientras la miraban juntos. 4 personas en un porche, sonrisas tímidas, la cabaña sólida detrás de ellos. No era un retrato familiar perfecto. La rigidez de sus posturas, la cuidadosa distancia entre sus cuerpos revelaba la verdad de dónde se encontraban realmente. Pero era sincero y eso importaba más que la perfección. ¿Me lo puedes enviar?, preguntó Brenna. Kyle asintió con la cabeza y tocó la pantalla. ¿Se la envías a todo el mundo? Joanna estudió la imagen en su propio teléfono con una expresión indescifrable. Luego miró la cabaña, examinándola realmente por primera vez desde que había llegado. ¿Cuánto tiempo te llevó?, preguntó. 2 meses y medio. Trabajando solo todos los días, eso es... Hizo una pausa, buscando las palabras. Eso es compromiso. Es lo que se necesitaba. Se acercó a la puerta y tocó el letrero de bienvenida que él había tallado. ¿Tú hiciste esto? Sí, es precioso. Su voz se quebró ligeramente. No sabía que podías hacer cosas así. Yo tampoco, sinceramente. Mitch se unió a ella en la puerta. Resulta que había olvidado mucho de lo que mi padre me enseñó. O tal vez nunca lo aprecié hasta ahora. Joanna se volvió hacia él y vio lágrimas asomando en el rabillo de sus ojos. He estado muy enfadada contigo, con los dos, con mamá y contigo, por no luchar más, por rendiros. Tu madre no se rindió.
luchó durante 2 años de formas que yo era demasiado ciego para ver. Y yo no luché porque no me di cuenta de que había una batalla. Extendió la mano, dudó, y luego le tocó suavemente el hombro. Siento haberte hecho sentir que no valía la pena luchar por ti. Valía la pena. Y lo sigues valiendo. Es solo que no sabía cómo hacerlo. Las lágrimas brotaron entonces. Joanna se las secó con rabia, pero no se apartó cuando Mitch la abrazó. Se quedó rígida por un momento. Luego se relajó y apoyó la frente contra el hombro de él, como solía hacer cuando era pequeña. Kyle y Brenna fingieron no darse cuenta y les dieron privacidad examinando la chimenea con exagerado interés. Pero Mitch vio que Kyle también tenía los ojos húmedos. Cuando Joanna se apartó, esbozó una risa temblorosa. No tenía pensado llorar hoy. Yo tampoco, admitió Mitch. Últimamente parece que ocurre mucho. Ruth, que había estado limpiando en silencio los restos del almuerzo, intervino. No hay nada de malo en las lágrimas cuando son sinceras. Todos están haciendo el difícil trabajo de ser sinceros entre ustedes. Eso merece ser celebrado. Tiene razón, dijo Brenna. No hemos sido sinceros entre nosotros en años, quizás nunca. Kyle carraspeó. ¿Puedo decir algo? Cuando todos lo miraron, continuó. Creo que todos tenemos la culpa aquí. No fue solo papá quien no prestó atención. Nosotros también dejamos de intentarlo. Dejé de llamar porque me parecía una obligación, no una conexión. Supuse que a papá no le importaba mi vida porque no entendía mi trabajo, pero nunca intenté explicárselo de forma que pudiera entenderlo. Dejé de invitar a papá a cosas porque dijo que no tantas veces, añadió Brenna. Al final supuse que no vendría, así que dejé de preguntarle. Y yo, la voz de Joanna, apenas se oía por encima de un susurro. Mantuve la distancia porque era más fácil que arriesgarme a sufrir una decepción. Era más fácil estar enfadada que sentirme herida. Las confesiones quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cada una de ellas una pequeña ofrenda hacia el entendimiento. Todos estamos bastante destrozados, ¿no? Dijo Kyle, pero había algo casi afectuoso en su tono. Quizás, respondió Mitch, o quizás simplemente estamos admitiendo por fin que las grietas siempre han estado ahí. Pasaron la tarde trabajando juntos, algo que no habían hecho desde que los niños eran pequeños. Mitch les mostró el pequeño cobertizo que quería construir para guardar las herramientas, y Kyle inmediatamente comenzó a calcular las dimensiones. Brenna encontró la vieja cepilladora de su padre y le pidió que le enseñara a usarla. Incluso Joanna, todavía cautelosa pero presente, ayudó a medir y marcar la madera. El trabajo facilitó un tipo diferente de conversación, centrada en la tarea que tenían entre manos en lugar de en el peso de su historia compartida. Cometieron errores y se rieron de ellos. El primer corte de Kyle quedó torcido. Brenna casi se cepilla el dedo. Joanna se golpeó el pulgar con el martillo y soltó un taco tan sonoro que todos se detuvieron antes de estallar en carcajadas. Al anochecer, habían armado la estructura básica del cobertizo. No estaba terminado, pero el esqueleto se mantenía sólido, una colaboración que ninguno de ellos había esperado cuando llegaron esa mañana. Encendieron un fuego en la chimenea de la cabaña, el primero desde que la terminaron. La chimenea de piedra funcionaba a la perfección, y el humo salía limpio y recto. Se sentaron alrededor de ella en el suelo, ya que Mitch solo tenía una silla. Compartieron las galletas que le habían sobrado a Ruth y hablaron con una facilidad que les resultaba extraña y familiar a la vez. ¿Le gustaría al abuelo Frank lo que has hecho aquí?, preguntó Joanna de repente, mirando alrededor del interior de la cabaña. Mitch consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que le gustaría que nos hubiera vuelto a reunir. Ese siempre fue su sueño para este lugar, que fuera un lugar donde la familia pudiera reunirse. Eso es lo que quería. Kyle asintió en silencio. La familia se sentaron en un cómodo silencio, con el crepitar del fuego, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Brenna habló. Creo que deberíamos convertir en una tradición venir aquí. Quiero decir, no solo una vez, sino regularmente. Todos nosotros. Me gustaría, dijo Mitch, sorprendido por lo mucho que lo deseaba. A mí también, añadió Kyle, y Joanna asintió. Sí, vale, pero papá, tienes que responder cuando te llamemos y hacer preguntas de verdad, no solo preguntar cómo estás y luego desconectar. Trato hecho, dijo Mitch. Y todos tenéis que ser sinceros cuando algo vaya mal. Se acabó la distancia cortés. Si estáis dolidos o enfadados, decidlo.
Eso va a ser incómodo, observó Brenna. Probablemente, coincidió Mitch, pero tal vez se quedaron hasta tarde, reacios a romper la frágil pieza que habían construido. Cuando finalmente se prepararon para irse, las despedidas se sintieron diferentes, más largas, más sustanciales. Abrazos en lugar de apretones de manos, promesas de llamar que sonaban sinceras. Mientras sus luces traseras desaparecían por el camino forestal, Mitch se quedó en el porche y sintió que algo se asentaba en su pecho. No estaban arreglados, ni siquiera estaban cerca de estar curados, pero hoy habían comenzado algo que, con tiempo y esfuerzo, podría convertirse en una conexión real. La cabaña había cumplido lo que él esperaba. Les había dado una razón para volver a casa. 3 meses después de su finalización, la cabaña se había convertido en algo más que un refugio. Se había convertido en un lugar de reunión, tal y como Frank Rowan había soñado 40 años antes. El otoño había llegado con toda su fuerza, pintando las montañas de tonos dorados y carmesí. El aire traía esa frescura particular que prometía que el invierno no estaba lejos. Mitch había pasado la semana desde la primera visita de sus hijos estableciendo un nuevo ritmo para su vida, dividiendo su tiempo entre la cabaña y un pequeño apartamento que había alquilado en Richmond. La casa suburbana de Asheville se había vendido. Demasiadas habitaciones, demasiados recuerdos de un matrimonio que había terminado. Había dividido las ganancias con Diane enviándole su mitad sin discusión ni negociación. Le parecía lo correcto, lo justo. Ella había invertido 35 años en esa casa y en su vida juntos. Se merecía empezar de nuevo con recursos, no solo con esperanza. Su apartamento en Richmond era sencillo, de un dormitorio, con una cocina en la que apenas cabía uno, pero tenía todo lo que necesitaba. Vernon le había ayudado a encontrarlo, conocía personalmente al propietario. La ciudad le había acogido por completo, ya no como un extraño de paso, sino como uno más de los suyos. Tomaba café con Hugh 2 veces por semana, hablando tanto de proyectos como de filosofía. Ruth le daba de comer más a menudo de lo necesario, insistiendo maternalmente en que necesitaba comidas adecuadas. La cabaña seguía siendo su verdadero hogar, aunque pasaba allí los fines de semana de forma habitual, a veces semanas enteras cuando el tiempo lo permitía. El espacio había cobrado vida propia, desgastado de la mejor manera posible, marcado por el uso y el cuidado. Kyle lo había visitado 2 veces más, una solo y otra con su pareja, alguien de quien Mitch había oído hablar, pero a quien nunca había conocido. Habían pasado un fin de semana ayudando a instalar una fontanería adecuada, mejorando la funcionalidad de la cabaña. La pareja de Kyle, un hombre tranquilo llamado Ian, que trabajaba en el desarrollo de software, había comentado que la cabaña transmitía una paz que su apartamento de Charlotte nunca había logrado. Brenna era la que venía con más frecuencia, a veces trayendo a amigos de su comunidad docente que querían escapar de la ciudad. Había reclamado el loft como su espacio, dejaba libros en las estanterías que Mitch había construido y había aportado pequeñas decoraciones que hacían que la cabaña pareciera habitada en lugar de simplemente funcional. Joanna seguía siendo la más distante, pero incluso ella había vuelto a visitarla una vez más. Había pasado la noche en un saco de dormir junto a la chimenea y había admitido a la mañana siguiente que había dormido mejor que en meses. Había prometido volver para Acción de Gracias, comprometiéndose con una fecha concreta en lugar de ofrecer un vago quizás. La Sociedad de Conservación Local le había pedido a Mitch que dirigiera un taller esa primavera, construyendo con un propósito la cabaña tradicional. Ya se habían inscrito 20 personas, ansiosas de aprender del hombre que había cumplido el sueño de 40 años de su padre. La idea de enseñar todavía le resultaba extraña, pero Vernon lo había convencido. «Tienes conocimientos que vale la pena compartir», le había dicho Vernon, «y enseñar es solo otra forma de ayudar a otras personas a crear algo que importa». Diane le había respondido con una carta más breve esta vez, pero cálida. Ahora se dedicaba a la pintura en serio y había vendido 3 obras a través de una pequeña galería de Portland. Estaba saliendo con alguien, lo mencionó de pasada, sin pedir permiso, sino ofreciendo la información por cortesía. A Mitch le había sorprendido sentirse bien al respecto, incluso contento de que ella hubiera vuelto a encontrar una conexión. Nunca volverían a casarse, probablemente nunca volverían a estar realmente unidos,
pero podían ser amables el uno con el otro desde una distancia que era más de lo que muchas parejas divorciadas lograban. Un fin de semana, a finales de octubre, los tres hijos llegaron juntos, esta vez de forma planificada, coordinados a través de una cadena de mensajes de texto que Brenna había iniciado. Trajeron sacos de dormir y comida, preparados para quedarse 2 noches. Trabajaron juntos en proyectos que Mitch había esbozado, construyendo un cobertizo para leña, despejando senderos a través de la propiedad y cortando leña para el invierno. El trabajo generó conversación, eliminó la presión de sentarse cara a cara, lo que forzaba la intimidad. Podían hablar mientras trabajaban, hacer una pausa cuando las emociones se intensificaban y reanudar cuando estaban listos. El sábado por la noche, se sentaron alrededor de la chimenea al caer la noche. Mitch había cocinado un guiso de venado en la estufa de leña, siguiendo la receta de Ruth, que la había escrito cuidadosamente en una ficha. La comida era sencilla pero satisfactoria, y comieron en cuencos desparejados que Brenna había recogido en tiendas de segunda mano, específicamente para la cabaña. «Esto me parece bien», dijo Kyle, rompiendo un silencio cómodo. «Estar aquí juntos, sí», coincidió Brenna. «Ojalá hubiéramos tenido esto cuando éramos pequeños. Un lugar que fuera solo nuestro, lejos de todo lo demás». «Ahora lo tenemos», señaló Joanna. «Más vale tarde que nunca, ¿no?» Mitch miró a sus tres hijos, ahora adultos, con sus propias heridas y sabiduría, y sintió una gratitud tan profunda que casi le dolía. Habían vuelto, no porque tuvieran que hacerlo, ni por obligación, sino porque habían decidido hacerlo. La cabaña les había dado esa opción, les había proporcionado un terreno neutral donde los viejos patrones podían transformarse en algo nuevo. «Vuestro abuelo estaría feliz», dijo Mitch, «al vernos a todos aquí. Esto es lo que él quería. Una reunión familiar en un lugar que él construyó. Un lugar que ambos construisteis», corrigió Kyle con delicadeza. «Nosotros lo terminamos», respondió Mitch, haciendo un gesto para incluirlos a todos. «Ese cobertizo de ahí, los senderos, todas las mejoras desde aquel primer fin de semana. Eso es fruto del trabajo de todos nosotros». Se sentaron en silencio con el crepitar del fuego, cada uno perdido en sus pensamientos, pero conectados por su presencia. Finalmente, la conversación se reanudó. Temas más ligeros, historias divertidas del trabajo, planes para las próximas vacaciones, debates sobre si comprar un generador para la cabaña o mantenerla alimentada únicamente con energía solar. El domingo por la mañana, antes de marcharse, Joanna preguntó si podía llevarse un pequeño trozo de madera de las ruinas de la cabaña original, algo para guardar en su apartamento de Atlanta. Mitch encontró una sección de una viga tallada a mano que su padre había moldeado y cortó un trozo lo suficientemente pequeño como para exhibirlo en una estantería. «Para recordarlo», dijo Joanna, sosteniéndolo con cuidado. «¿Qué se puede conseguir cuando te comprometes a terminar algo?» Después de que se marcharan, Mitch recorrió la propiedad solo, comprobando todo con el ojo experto de alguien responsable de su cuidado. La cabaña se erigía sólida contra el telón de fondo de la montaña. El humo se elevaba de la chimenea donde había dejado carbón en la estufa, y los pájaros se movían entre las ramas por encima de su cabeza. El arroyo corría claro sobre las piedras, junto a las que su padre había caminado décadas atrás. Había llegado aquí destrozado, buscando algo que no podía nombrar. Había encontrado un propósito en el trabajo, una conexión a través de la construcción, la curación en la lenta acumulación de días dedicados a crear en lugar de consumir. La cabaña no lo había arreglado todo. Su matrimonio seguía acabado. Los años de distancia de sus hijos no podían borrarse con unos pocos fines de semana juntos, pero les había dado a todos algo tangible, un lugar al que volver, una razón para seguir intentándolo, la prueba de que las cosas rotas podían reconstruirse si se estaba dispuesto a trabajar. Mitch se sentó en el porche mientras el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, calentando la madera bajo sus manos. Tocó el marco de la puerta, sólido, permanente, real, y habló en voz baja al aire de la montaña, a la memoria de su padre, a lo que fuera que viniera después. «Aún no hemos terminado». Pero, por primera vez en mucho tiempo, no le daba miedo el trabajo que tenía por delante.